en el último documento CART, el Comprehensive Annual Development Research Review, el Comprehensive Annual Review on Defense, donde podrá encontrar con todo detalle cuál es el análisis de capacidades que hacemos y cuáles son las indicaciones que, de acuerdo con este análisis, deberían seguir los Estados miembros. Una vez más, yo no puedo garantizar que los Estados miembros lo vayan a hacer, pero ese documento, el CART, es el resultado de sus propios análisis. No nos ponemos en lugar de los Estados miembros, tratamos de hacer de forma que las respuestas que todas nos dan sean coherentes entre sí. Y allí podremos ver de qué manera, por ejemplo, podremos cubrir nuestros gaps en materia de drones, podemos cubrir nuestros gaps en materia de refueling aéreo, que seguimos sin tener la suficiente capacidad, en el armamento que hoy en día está demostrando tan extraordinaria eficacia como son las armas anticarro y antiaéreas de uso individual. Créame que tenemos una amplia panoplia de posibilidades de desarrollo y lo que haremos, sin duda, será poner a disposición de los que tienen que llevarlas a la práctica los últimos análisis que hemos hecho y que, como le digo, están a su disposición a través de este documento que me es imposible de resumir en este tiempo, pero donde puede usted encontrar una cumplida respuesta a su pregunta. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Passo agora a palavra ao nosso colega do Grupo S&D, Tonino Piccola. Tem a palavra. Thank you, Mr. Chairman. Honourable High Representative, our security doesn't stop at our borders. That's why we need to be proactive towards our neighbourhood. I welcome that the document contains a goal to develop tailored partnership with West Balkan countries. Moreover, to provide well-intentioned messages to foster stability and address political reality and constitutional obligations, particularly regarding Croats in Bosnia and Herzegovina. Nothing can be the same after February 24th. We need to push for a sustainable way to make Europe self-sufficient with the food, energy and defence. That needs should be a crucial part of our security agenda. That's what our citizens are asking us to push for. In other words, we must walk the talk. That's also why I call for the strengthening intelligence cooperation among our member states in order to prevent situations such as the fall of the Soviet-era drone in Zagreb, which went through the airspace of European Union and NATO member countries. That's absolutely unacceptable. Therefore, Mr. High Representative, I would ask you the following. Strategic Compass is based on the first ever EU threat analysis. That's the gathering of threat analysis from the civil and military intelligence service from the 27 member states. Regular reviews on this threat analysis are foreseen. When will the next one take place? As our immediate security environment is unfortunately deteriorating rapidly, has this exercise permitted to launch discussions on deeper EU intelligence cooperation? Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, para responder. En efecto, señor diputado, cuando se habla de capacidades defensivas, la primera pregunta es ¿defensarse de qué? ¿O de quién? ¿De qué amenazas hemos de hacer frente? Y por eso la brújula estratégica lo primero que hizo fue hacer un análisis de las challenges, a Challenge and Threats Analysis. ¿Y quién mejor para hacerlo que los servicios de inteligencia de todos los Estados miembros en un ejercicio inusual que llevó a todos ellos a compartir su visión de las diferentes amenazas que pesan sobre cada uno de ellos, una panoplia sin duda variada, porque no se tiene la misma percepción de las amenazas, desde luego, en Portugal que en Lituania, o en Irlanda que en Grecia. Y de este ejercicio ha surgido este Challenge and Threat Analysis, que es la base de la brújula estratégica. Como el mundo es cambiante y cada vez más rápidamente, este análisis hay que ponerlo al día. Habíamos dicho cada 2 años. Al ritmo al que van los acontecimientos, creo que este plazo es demasiado largo.
Y, sin duda, lo que está ocurriendo en la frontera este, en Ucrania y, en general, en toda la frontera, la fachada este de Europa, aconseja que lo hagamos el próximo año, porque el escenario geoestratégico ha cambiado. Lo que ha ocurrido en Ucrania es un cambio tectónico en nuestro entorno securitario y eso nos ha obligado primero a poner al día rápidamente, adaptar el texto de la brújula antes de que fuera aprobada, pero ahora que lo está, la siguiente y más inmediata tarea será repetir ese análisis para ver con más claridad la importancia de la amenaza que en este momento representa para la seguridad de Europa la Rusia de Putin. Muito obrigado. Tonino Piccola para a resposta, para a pergunta de seguimento. Thank you, Mr. High Representative, for your answer. Now I would like to focus more directly on Ukraine. The European Peace Facility is the most prominent instrument of our support to the Ukrainian armed forces. How do you envisage additional and continuous delivery on adequate military equipment to Ukraine? Does this open the way for equipping other third partner countries' armed forces in the case of need? Señor diputado, una pregunta extraordinariamente pertinente en el tiempo en el que estamos. La Unión Europea, a través de la Facilidad Europea para la Paz, que es, como usted sabe, un fondo intergubernamental, está financiando la aportación de armamento que los Estados miembros hacen a Ucrania. Nosotros no tenemos un stock de armas y ciertamente no tenemos tiempo tampoco de fabricarlas, porque la guerra sigue su curso. Por lo tanto, son los Estados miembros los que extraen de sus capacidades militares los elementos que Ucrania necesita. Para eso hemos creado en el External Action Service, en la Secretaría General encargada de los asuntos de defensa, una clearing house donde confrontamos las peticiones que nos dirige Ucrania con las capacidades que los Estados miembros pueden proveer. No todos tienen lo mismo, no todos pueden suministrar lo mismo. Y hasta que no intervenimos con los fondos de la Facilidad Europea para la Paz, había una cierta desorganización, porque había, digamos, ofertas en exceso de algunos elementos capacitarios, de algunas capacidades, y en cambio había no suficientes en otros. Ahora, gracias a esta coordinación, podemos satisfacer las demandas, las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y a eso vamos a dedicar 1.000 millones de euros, que hay que sumar a lo que los Estados miembros habían hecho antes de que entrase en vigor la aportación desde las instituciones europeas. ¿Qué clase de armamento? Pues lo que podemos financiar con 1.000 millones, que tampoco da para mucho, y en función de las necesidades que se nos plantean y las capacidades que hay para satisfacerlas. Prioridad a las armas ligeras defensivas, aquellas que han demostrado, como son los Stinger y los Javelin, una extraordinaria eficacia en el combate contra carros, en lo que podemos llamar una nueva forma de hacer la guerra que Ucrania ha inventado, que son unidades de infantería ligera desplegadas en los alrededores de las vías de comunicación, haciendo un poco la vieja guerra de guerrillas, pero con armamento altamente sofisticado, que ha sido muy eficaz para detener las columnas blindadas del ejército ruso. Dou agora a palavra à vice-presidente Nicola Bier para fazer uma pergunta. Grupo do Renew. Sehr geehrter Herr Hoher Repräsentant, danke, dass wir heute so direkt mit Ihnen uns austauschen können. Aber es ist ja eigentlich zum Verzweifeln, dass über Widerstandsfähigkeit und Handlungsfähigkeit in der Europäischen Union erst aufgrund von Krisen und jetzt sogar aufgrund von Krieg gesprochen wird. Wir müssen ja feststellen, dass Europa lange seine Hausaufgaben auch im Rahmen der NATO nicht gemacht hat, insbesondere auch viele Mitgliedstaaten. Ich nehme da Deutschland, mein Heimatland, gar nicht aus. Und auch der strategische Kompass konnte jetzt erst unter diesem Druck sinnvoll
ausgerichtet werden. Nun muss es an die Umsetzung gehen. Und deswegen frage ich Sie im Hinblick auf die Umsetzung des strategischen Kompasses, welche Maßnahmen ergriffen werden, um den Zugang der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie zu privaten Finanzmitteln zu fördern bzw. zu ermöglichen. Und wie kann die Europäische Investitionsbank dabei bestmöglich eingebunden werden? Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Esta no es una cuestión directamente relacionada con el alcance de la brújula estratégica. La brújula estratégica es un plan de acción, no es un documento de análisis, es un plan de acción para reforzar las políticas de seguridad y de defensa. En la relación con las capacidades de financiación, dentro de lo que son las instituciones europeas, disponemos de un fondo europeo de defensa que administra mi colega y amigo el comisario Thierry Breton. Disponemos de otros fondos, como es la ayuda a la movilidad militar, pero básicamente de lo que se trata es de hacer de manera que los recursos de los que dispone la Comisión a través del Fondo Europeo para la Defensa, no es una cantidad despreciable, son 13.000 millones de euros, más otros 6.000 millones para la movilidad militar, sirvan de semilla. Y para que sean una semilla que crezca en un terreno fértil, tenemos que utilizar los trabajos de pesco. Y en buena medida así lo estamos haciendo, porque una parte muy importante de la asignación de fondos del Fondo Europeo para la Defensa van a financiar proyectos pesco, que a su vez son el resultado de una acción mancomunada de los Estados miembros, porque sabe usted que los proyectos pesco necesitan que participen en ellos un número mínimo de Estados, y ellos son los que tienen que designar cuáles son sus necesidades prioritarias. Creo que sería un error que nuestra dinámica para dotar a nuestras Fuerzas Armadas de capacidades militares fuera algo dirigido por la industria. Tiene que ser dirigido por las necesidades que los responsables de la defensa detectan. Son ellos los demandantes. No deberíamos estar en un mercado de oferta de lo que la industria cree que necesitan los ejércitos, sino que los ejércitos creen que necesitan y que la industria les debe suministrar. Ya sabe que en todas partes y en todos tiempos ha habido un equilibrio difícil en materia de defensa entre el demandante y el oferente, y que a veces se han creado complejos militares industriales que han acabado siendo los verdaderos dirigentes de la política de defensa. Y eso es algo que en Europa tenemos que evitar. Por eso tiene que ser la responsabilidad política de los responsables de la defensa los que utilicen nuestros fondos para alimentar los trabajos de desarrollo que nos permitan tener lo que necesitamos, no lo que la industria es capaz de suministrar. Muito obrigado. Vou agora dar a palavra a Nicola Pierre para a pergunta de seguimento. Ganz herzlichen Dank. Aber habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie der Meinung sind, dass Sie ohne zusätzliche private Investitionen auskommen, um diese große Herausforderung zu stemmen? Denn ich habe ja ganz bewusst nicht nach Einkaufen gefragt, ich habe auch nicht nach öffentlichen Geldern gefragt, sondern ich habe danach gefragt, wie wir die richtigen Anreize setzen, um die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Europa entsprechend zu stützen und uns dort auch entsprechend auszustatten. Das heißt schon, dass wir bestellen, aber die Frage ist ja, brauchen wir wirklich kein privates Kapital, brauchen wir wirklich keine Unterstützung durch die Europäische Investitionsbank, um das hier in Europa entsprechend aufzubauen? Señorías, naturalmente que sí, señora diputada. Me he dicho simplemente que los fondos públicos tienen que actuar de semilla, tienen que actuar de indicadores, allí donde las necesidades existen y la industria privada o pública, pero sin duda también privada, tiene que focalizar su atención. Se trata de mandar señales, se trata de mandar incitaciones, y para satisfacer esas señales o para dar respuesta a esta incitación
El sector privado tendrá que poner lo mejor de sí mismo y hacer ofertas competitivas. Pero el mercado de las capacidades de defensa no es como el mercado de la alimentación. Usted no va por las estanterías de un supermercado escogiendo el material que necesita. Se tarda mucho tiempo en construir un avión de combate y necesita ingentes capitales financieros e ingentes cantidades de inteligencia y capacidad industrial. Por lo tanto, nunca será un mercado perfecto de los que describe la teoría económica. Hay que mandar señales para que los inversores privados sepan qué es lo que pueden producir, porque su cliente, y los clientes en materia de defensa prácticamente en cada Estado solo hay uno, pueda encontrar satisfacción a su demanda. Y, naturalmente, las instituciones financieras, como nuestro banco de inversiones, tendrá también su papel. Pero ¿invertir para qué? Invertir para satisfacer una demanda dirigida en régimen prácticamente de monopsomio, porque en cada Estado miembro habrá un solo demandante. Y le diré más, uno de los problemas que tenemos en Europa es que cada vez nuestra demanda mancomunada, es decir, aquellos concursos públicos que se dirigen al sector defensa, cada vez son menos mancomunados. Deberíamos tener una mayor proporción de demandas que se dirigen al mercado de defensa hechas por varios países a la vez. Y, sin embargo, cada vez es más pequeña la proporción del gasto en defensa que se arbitra de una forma en la que puedan participar varios Estados miembros a la vez. Y, ciertamente, para luchar contra eso, disponemos de la palanca que son los bancos europeos de inversión. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao grupo PPE. Rio Terras tem a palavra. Thank you, Vice President. I very much appreciate that you took the decision to visit Kiev together with President von der Leyen, and I really hope that you will have more to announce than just a grave concern or moral support to the Ukrainian nation, which is staying for our values today in every day in this very awful war. I have followed the process of the strategic compass, and I appreciate that the changes made after 24th of February are aiming the needle of the compass to the right direction, which means it aims against the East, where the existential threat to our values and our way of life is coming. Now, my question is more about MFF. I understand that you said that nations should not invest more because it is a waste of time. In my opinion, every nation in Europe needs to increase its defence spendings and robustly and work together, because there are so many gaps in the European defence. My question is it possible to reallocate the resources in the framework of MFF to fill some of these gaps? For example, how we can make the military mobility work? Thank you. Senhor Vice-Presidente, para responder. Que tenemos ahora, francamente, veo difícil que se reasignen los recursos para aumentar, por ejemplo, las dotaciones de la movilidad militar. Esa partida fue muy recortada, fue muy reducida por los Estados miembros cuando se discutían las perspectivas financieras, y con la cantidad de demanda que hay hoy para los fondos europeos para hacer frente al incremento del precio de la energía, de los alimentos, a los problemas que estamos haciendo frente con la pandemia, dudo mucho que
con las actuales dotaciones votadas por el Parlamento, se pueda aumentar la movilidad militar que usted ha citado. Naturalmente, los Estados miembros podrían hacer aportaciones extraordinarias, pero tampoco lo veo muy factible. Fue una decisión tomada en un momento determinado en el que no se veían graves amenazas para nuestra seguridad, bien distinto del de ahora. Pero con lo que tenemos que procurar gastarlo bien. Y yo no he dicho que no crea que haya que aumentar el gasto militar. Muy al contrario. Creo que he dicho en varias ocasiones que Europa está por debajo de su nivel en lo que se refiere al compromiso con su defensa. Estamos en este momento en el 1,5% del PIB. Todos los Estados juntos representamos el 1,5% del PIB. Ha aumentado mucho desde 2014, pero estamos al mismo nivel que estábamos en el 2008. Nuestro gasto en defensa es el mismo hoy que el que era en el 2008. Lo que he dicho es que ese gasto, ese aumento de gasto, hay que hacerlo de forma coordinada para que el resultado sea más coherente que el que tenemos ahora. Muito obrigado. Seguimos agora para uma... Não sei se há uma pergunta de follow-up. Não. Seguimos agora para o grupo S&D. Sven Mikser tem a palavra. High Representative, thank you very much. I think that the strategic compass is a very good and actionable document, but as often happens, we have been overtaken by the events, and no doubt we have to adapt in the implementation to the significantly changed security situation following the Russian invasion of Ukraine. I hope that most of the priorities of the document will remain valid and relevant. One that definitely will is EU-NATO cooperation, NATO being the primary provider of military security to all of its European member states, and also an organisation whose primary task is to defend the member states against foreign aggression. My question is, what response, if any, have you gotten from the NATO HQ and from the capitals of the non-EU member states of NATO to our strategic compass? And reversely, what are your expectations with regard to the upcoming NATO new strategic concept? No puedo decir que no haya sido un diálogo, por lo menos, digámoslo, intenso con la OTAN acerca de lo que la brújula estratégica era y quería ser. Siempre que los europeos hablamos de capacidades de defensa a nivel europeo, surgen voces preguntando ¿y qué pasa con la OTAN? Y cada vez he tenido que decir que no hay alternativa a la OTAN para la defensa territorial de Europa, ni siquiera desde el punto de vista financiero. Que la OTAN sigue siendo el instrumento fundamental para garantizar la defensa de nuestro espacio, del territorio europeo, frente a las amenazas de presuntos agresores, como por desgraciadamente ahora hemos visto que no eran presuntos, sino bien reales. Pero creo que hemos conseguido un acercamiento disipando temores y haciendo ver que la OTAN no va a intervenir en la solución de todos nuestros problemas de seguridad y que habrá algunos para los cuales tenemos que disponer de capacidades propias, movilizables al margen de la OTAN. Si ésta no interviene, tendremos que ser nosotros. Y para poderlo hacer con eficacia y con economías de medios, pero también con la rapidez y la fuerza suficiente, hemos de desarrollar capacidades que hoy no tenemos y hacer nuestros ejércitos interoperables. Y eso creo
que al final, y a pesar de reticencias y suspicacias, debe haber quedado claro. Y quiero aprovechar esta ocasión para volver a insistir en ello. No se trata de crear la OTAN europea ni de debilitar la OTAN. Si somos más fuertes, la OTAN también será más fuerte. Una mayor capacidad de defensa europea tiene que ir en beneficio de una mayor capacidad de la OTAN. Y con respecto al concepto estratégico, con permiso del presidente, reservo mi respuesta para la segunda parte de mi intervención. Sven Mikser para a pergunta de seguimento. Yes, thank you. A short follow-up. Much of the discussion this century about European security and defence has taken place in the situation where the US focus on European security has been diminishing and the physical footprint of the Americans on the European soil has been shrinking. Now, at least for the short term, we have seen this process reversed, even so that for the first time in many, many years, Americans are deploying more than 100,000 troops to Europe. Do you think that we should try to make this reversal permanent? And if so, what can we do to do so? Alto representante, para responder. La segunda parte de su pregunta está relacionada con el concepto estratégico de la OTAN, un documento que todavía no hemos sido capaces de acordar y que tiene que ser absolutamente acordado antes o durante la cumbre de Madrid. No hemos sido capaces de hacerlo antes, no por falta de ganas por parte ni de la OTAN ni de la Unión Europea, pero, como siempre ocurre, el diablo está en los detalles y a la hora de poner al día la última declaración conjunta que hicimos con la OTAN, que data de los tiempos de Varsovia, pues hemos encontrado, sin duda, detalles en los cuales afinar nuestra respuesta. En Madrid se presentará el concepto estratégico de la OTAN y allí es donde su pregunta debe encontrar una respuesta. ¿Deben involucrarse más los Estados Unidos en la defensa territorial de Europa? ¿O, como seguramente prefieren, van a concentrarse en el escenario del Indo-Pacífico, a donde ya se habían ido antes de que tuviesen que volver a dirigir su atención a Europa como causa de la invasión de Ucrania? Pero ciertamente no podemos esperar que el despliegue militar de Estados Unidos en Europa venga a sustituir nuestras carencias. Y creo que los Estados Unidos tienen mucha razón en solicitar de los europeos un justo reparto de la carga que representa nuestra seguridad colectiva. Y por eso estamos ahora hablando de reforzar nuestras capacidades militares, lo que pasará inevitablemente por dedicar mayores recursos a nuestra capacidad defensiva. Porque los europeos desde el final de la Segunda Guerra Mundial nos acostumbramos a vivir bajo el paraguas protector de Estados Unidos, lo que tenía toda la lógica del mundo durante la Guerra Fría, pero que ahora, en un escenario completamente distinto, a pesar de la invasión de Ucrania, pide de nosotros una mayor responsabilidad. Vou agora dar a palavra a Alvina Alameta, do Grupo dos Verdes, para uma pergunta. Dear High Representative, while writing this compass, the world has changed around us. The Russian attack on Ukraine is right now killing civilians, hurting children with sexual violence, and fueling extreme humanitarian crisis. New measures, also beyond the current sanctions, are urgently needed. What is now the action plan that you and the EU are prepared to bring justice to the victims in Ukraine and stop dictators such as Putin, also in Ukraine but also in the future? And how do we prevent possible future attacks also towards our member states, because currently all are not NATO members?
During this implementation of this compass, what measures do you intend to take in order to clarify possible actions within the EU, for example, based on the Article 42.7? Thank you so much, Mr. Borrell. Yo espero que la invasión rusa de Ucrania represente a waking point, a waking moment para la conciencia de los ciudadanos europeos. Y que cuando hablemos de reforzar nuestras capacidades defensivas, no se despierte el viejo reflejo de decir que el gasto militar es algo que hay que reducir a cero si se puede. Ciertamente todos preferimos la mantequilla a los cañones, como se decía en los tiempos de la Primera Guerra Mundial. El problema es que hoy nos enfrentamos a amenazas y esas amenazas tienen que hacernos sentir la necesidad de tener la capacidad para hacerles frente. Esto es lo que pretende la brújula estratégica. Usted me pregunta que cómo lo voy a hacer, cómo lo vamos a hacer, que no lo voy a hacer yo solo. Pues llevando a la práctica lo que ese documento propone, llevando a la práctica, empezando por disponer aquí en Bruselas de una capacidad militar de planificación y de conducta, control de las operaciones militares, haciendo de verdad realidad una inversión en una defensa que nos permita superar este límite del 1,5%, pero hacerlo, y señorías, quisiera insistir mucho en eso, no de manera que cada Estado tenga la misma estructura de capacidad militar. ¿No se oye? Pero no de manera que cada Estado tenga la misma capacidad actual, pero multiplicada por X. ¿Es working? Estaba diciendo que para llevar a la práctica el esfuerzo inversor, ¿no lo puedo decir en inglés? Sí. Do I say that in English or can I use Spanish? Is there translation now? I cannot speak two languages at the same time. We will try to solve it. Just ask for some patience now. I got to ask you a couple of minutes so that we can solve this technical problem, and we will come back. It's working now? Okay, let's try again. Vice President, sorry for this. Señor. Estaba diciendo que este esfuerzo que la brújula estratégica quiere llevar a la práctica no puede hacerse de manera que cada Estado miembro aumente sus capacidades proporcionalmente a lo que ya tiene y que todos lo hagan reproduciendo su actual estructura a un nivel superior, porque entonces no haríamos sino hacer más grandes las duplicaciones que ya tenemos y más grandes las carencias que ya tenemos. Este esfuerzo tiene que hacerse de forma coordinada para evitar las duplicaciones y eliminar las carencias. Y eso es lo que hace especialmente difícil este ejercicio de programación, porque hay que decirle a algún Estado miembro que no invierta más en alguna de sus capacidades y que invierta en otras. Y eso
solamente puede hacerse de una forma voluntaria. No tenemos la capacidad coercitiva de decir lo que tiene que hacer cada cual, pero sí deberíamos tener la capacidad programática para señalar de qué manera deberían todos comportarse para conseguir un óptimo global, que no es la suma de los óptimos locales. Y ahí está la dificultad del ejercicio. So you got the floor for an additional question. Yeah. Yes, thank you so much, Mr. High Representative. And also I would like to thank Europe for giving arms to Ukraine on this situation, and I hope we can continue that and even take that further, because they need our support very much at the moment. However, I would like to also ask how we would deal about the arms export in future to other countries, because currently the EU doesn't have a common position that we would follow in terms of how arms are sold to dictators, terrorists and so on. How do we make sure that we don't now sell arms to rulers such as Putin, who might use them against us or Europe in the future? Thank you so much. Muchas gracias. Ahora nos damos cuenta de la cantidad de elementos militares que hemos suministrado a Rusia durante muchos años. Ojalá no lo hubiéramos hecho, puede usted decirme. La política de exportación de armas sigue siendo estrictamente una política nacional. Usted sabe muy bien que son los Estados miembros los que deciden, de acuerdo con sus legislaciones nacionales y bajo el control de sus autoridades nacionales, qué exportan y a quién. Hemos intentado establecer algún tipo de mecanismo homogeneizador para que pudiésemos desde la Unión Europea tener un cierto droit de regard, una cierta capacidad de análisis, no diré de capacidad de prohibir o autorizar, porque esto sigue siendo nacional, pero sí de ver cómo cada Estado miembro utiliza esa capacidad propia. Y debo decirle que no hay un gran entusiasmo para que actuemos no como árbitros, pero ni siquiera como vigilantes. Los Estados miembros son muy celosos de su capacidad propia y entienden que la usan adecuadamente. Pero sería bueno que en el futuro tuviésemos una cierta capacidad de, no diré de control, porque eso excede con mucho nuestra ambición, pero de una cierta capacidad de conocer cómo cada Estado miembro utiliza sus competencias nacionales, a quién vende armas, qué armas vende y, si fuera posible, a qué precio. Muito obrigado, Sr. Alto Representante. Passo agora a palavra à deputada Isabel Santos, Grupo S&D, 2 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. A bússola estratégica não se apresenta como um documento fechado e absolutamente detalhado. Seria impossível face ao seu período de validade e no momento em que nos assola um vivo questionamento face àquilo que será o nosso futuro em matéria de segurança e defesa. No entanto, há uma proposta que tem levantado algum questionamento nos meios militares e até junto da opinião pública, e ela prende-se com a força de projeção rápida que está prevista nesta bússola estratégica. Gostaria de o questionar, Sr. Alto Representante, sobre que mecanismos prevê para fazer com que esta força de projeção rápida seja um instrumento participado por todos os Estados-membros e não apenas por alguns. Esta é uma questão que tem vindo a público junto dos nossos eleitores e gostaria de a ver aqui esclarecida. Sr. Alto Representante, para responder. Sí, señora diputada, la capacidad de despliegue rápido o el despliegue rápido de una capacidad
es uno de los proyectos faro de la brújula estratégica. Y quiero señalarle que, con ser importante, no es quizá lo más importante de la brújula, pero tiene mucho sex appeal, la capacidad de desplegar 5.000 efectivos en el terreno dispuestos a participar en misiones de combate, es decir, en un ambiente hostil, y dotado del armamento necesario para hacer frente a diferentes tipos de misiones, es sin duda un salto cualitativo. Y lo es porque hasta ahora teníamos los battle groups, y los seguimos teniendo, pero que no estaban para nada adaptados a la posible misión que tuvieran que realizar. Y la doctrina militar dice que es la misión lo que determina la fuerza y que distintos tipos de misiones necesitan distintos tipos de fuerza o de capacidades. Y por eso, a partir de ahora, vamos a pedir a los Estados miembros que nos digan de qué módulos capacitarios o qué tipos de capacidades operacionales ponen a nuestra disposición para, llegado el momento, construir un conjunto de módulos adaptados a la misión para la que se moviliza la fuerza. Y esto tiene que hacerse a lo largo de los 2 próximos años, de manera que sea plenamente operativa en el 2025. En el 2025 tenemos que tener los módulos de capacidades que los Estados miembros ponen a nuestra disposición para ser articulados y combinados entre sí y construir la fuerza necesaria para hacer frente a una misión que puede ser de muy diferentes naturalezas. Y el primer ejercicio real con esos módulos, con los primeros módulos, debería efectuarse el próximo año. Muito obrigado. Isabel Santos, para uma pergunta de seguimento. Senhor Alto Representante, a missão determina a força, muito bem dito. E temos assistido, no quadro da nossa política de segurança e defesa, que as nossas missões em cenários como, por exemplo, a África, no Mali, na República Centro-Africana, vêm enfrentar sérios desafios que são colocados por uma intervenção russa, nomeadamente utilizando uma empresa privada, a Wagner. E eu gostaria de saber de que forma este cenário que estamos a viver, de invasão da Ucrânia pela Rússia, poderá influenciar a nossa presença nesses territórios e o redesenho das nossas missões nesses territórios. Muito obrigada. Sí, ciertamente el despliegue en Mali y antes en República Centroafricana de compañías de Wagner va a alterar nuestra presencia en el terreno. Ya lo ha hecho en República Centroafricana, donde hemos suspendido las misiones de entrenamiento militar, y la va a alterar también en Mali, donde estamos en diálogo con las autoridades de Mali para saber con qué garantías podríamos seguir ejerciendo estas funciones de entrenamiento para estar seguros de que esos soldados no fueran después utilizados como fuerzas auxiliares de las compañías Wagner. No estamos dispuestos a entrenar a soldados que luego son puestos a disposición de mercenarios rusos. Si no disponemos de las garantías suficientes, tendremos que modular nuestra actividad en ese país, que no quisiéramos abandonar, porque siempre podremos seguir haciendo funciones de consejo y de vigilancia del respeto a los derechos humanos en las operaciones militares, que me temo que buena falta va a hacer, a unos niveles que no sean operativos. Y digo que me temo que buena falta va a hacer, porque usted sabe muy bien como yo las noticias que llegan de Mali acerca de las exacciones cometidas
o atribuidas a las Fuerzas Armadas de Mali y a sus acompañantes rusos, atribuidas, no puedo yo garantizar que así ha sido, pero sí puedo señalar las sospechas que en este momento hay sobre el comportamiento que ha ocasionado centenares de muertos al amparo de la lucha contra el terrorismo. Lucha contra el terrorismo que no se puede olvidar de las leyes de la guerra y que tiene que extremar la precaución para que no cause víctimas civiles que no harían sino alimentar en una espiral infernal el descontento social y generar las semillas de nuevos movimientos terroristas. Muito obrigado. Passo agora a palavra a Ana Bonfrisco, Grupo ID, 2 minutos. Grazie Vicepresidente, grazie Alto Rappresentante per essere qui oggi. Vorrei tornare sul tema della NATO. Molto sinteticamente le chiederei quali sono gli ostacoli principali che lei vede nell'implementazione della bussola strategica e il suo calendario di marcia con riferimento alla complementarietà tra l'Unione Europea e la NATO e soprattutto come il concetto strategico che lei ha già citato prima della NATO debba riflettere il nuovo ruolo di attore di sicurezza e di difesa che l'Unione Europea sta cercando di assumere nella crisi ucraina, ad esempio. Detto in un altro modo, Alto Rappresentante, come allineiamo le posture dei paesi dell'Unione Europea con quelle della NATO? Le due organizzazioni nei prossimi 5 anni, quali passi avanti potranno fare? Grazie. Senhor Alto Representante, para responder. Sí, la colaboración entre la Unión Europea y la OTAN es una colaboración entre dos instituciones políticas de naturaleza muy diferente. La OTAN es una alianza militar entre Estados soberanos que mutualizan su defensa con el compromiso de una solidaridad sin límites. Si alguien es atacado, los demás le defenderán como si se defendieran a ellos mismos. Y para eso tienen unos esquemas de programación de capacidades. Y cada Estado miembro tiene necesariamente, en función de las obligaciones que resultan de su pertenencia a la alianza, que poner a disposición de esta capacidades militares que tiene que financiar. Hay un programa militar asignado a cada Estado miembro de la OTAN que tiene que cumplir. La Unión Europea no es una alianza militar y sus Estados miembros siguen siendo los dueños de sus políticas de defensa. La Comisión, de la que soy vicepresidente, no tiene competencias en materia de defensa. Tiene competencias en materia de política industrial de la defensa, porque la defensa es una industria. Y como tal industria forma parte del tejido productivo de un país. Y tiene competencias en los aspectos civiles de la defensa, como son la defensa frente a ataques híbridos, la ciberseguridad. Pero lo que es la defensa en el sentido profundo de la palabra, es decir, movilizar capacidades militares en una confrontación armada, eso es exclusivamente competencia de los Estados miembros. Por lo tanto, ese diálogo entre la Unión Europea y la OTAN es un diálogo entre dos extraños, distintos, una alianza militar con una unión básicamente civil. Nosotros no les decimos a los Estados miembros qué capacidades militares tienen que tener. Hay un intento de hacerlo a través de la brújula estratégica cuando hablamos de los módulos para construir la fuerza de intervención rápida, pero no más. Y esa relación ambivalente es lo que trata de concretar la declaración conjunta entre la OTAN y la Unión Europea, que está siendo objeto de negociación y, como decía en mi respuesta a otra anterior pregunta, todavía no hemos acabado de acordar.
Obrigado. Ana Bonfrancisco, uma pergunta de seguimento. Ana Bonfrisco. Grazie. Quindi le chiedo, Alto rappresentante, cos'altro può mettere in campo l'Unione Europea nella sua organizzazione politica per sostenere i suoi Stati membri che aderiscono alla NATO nello sforzo di difesa comune europea? Grazie. En el marco de su relación con la OTAN no nos proponemos hacerlo. La Unión Europea no va a dar indicaciones a los Estados miembros de la Unión Europea acerca de cómo tienen que administrar su relación con la OTAN. En absoluto. Vamos a hablar con la OTAN como organización, de organización a organización, para hacer posible la cooperación y la coordinación en aquellas cosas en las que la Unión Europea tiene competencias y puede ayudar a desarrollar o a complementar las de la OTAN. La ciberseguridad es un clarísimo ejemplo. Tenemos una agencia europea para la ciberseguridad. En el External Action Service tenemos equipos de reacción rápida frente a amenazas cibernéticas. La respuesta a amenazas híbridas, donde se conjuga lo civil y lo militar, es otro ejemplo en el cual la Unión Europea puede cooperar con la OTAN, pero no a través de los Estados miembros, sino de institución a institución. Y por eso es importante que acabemos de hacer esta declaración conjunta que deberá dar respuesta a su pregunta, señora diputada. Pero no es que nosotros les digamos a nuestros Estados miembros cómo tienen que llevar a cabo sus compromisos con la OTAN. Ya son mayorcitos, saben lo que tienen que hacer y tengan la seguridad de que la OTAN se lo va a recordar. Y si no cumplen con sus capacidades, se le van a pedir que lo haga. No necesita que nosotros lo hagamos. Comprendo que a veces este entramado institucional es complicado de entender, pero para ponerlo claro, nosotros somos Unión Europea, una unión civil cuyo objetivo es la paz y que tiene componentes defensivos en aspectos que no implican acciones que comprometan la vida de nuestros soldados. No son misiones ejecutivas. La primera misión ejecutiva que vamos a tener es esta fuerza de reacción rápida, que sí, esa sí que estará diseñada para hacer frente a situaciones en ambientes hostiles que puedan implicar misiones de combate. Algo que, por otra parte, está perfectamente previsto en los tratados de la Unión. Muito obrigado, Sr. Alto Representante. Dou agora a palavra ao nosso colega Witold-Jan Wasikowski, Grupo dos Conservadores, 2 minutos. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję senior Borrell. Ja wrócę do naszej debaty, którą toczyliśmy na AFET i SEDE. Wtedy pytałem pana, co zrobił pan z dokumentem, który nazywał się Global Strategy of European Union, które jako minister spraw zagranicznych w 2017 roku wraz z panią Mogherini przyjmowaliśmy jako strategię europejską. Nowy dokument, który pan nam przedstawia, został opublikowany zanim wybuchła wojna Rosji z Ukrainą. Więc dlaczego tamten został odrzucony, a drugi został przyjęty? W konfuzję kolejny raz pan mnie wprowadza, kiedy mówi, że Komisja nie zajmuje się obronnością. No to czym jest ten dokument i po co on jest? Po co te 5000 żołnierzy, jeśli pan mówi, że Komisja nie zajmuje się obronnością? Jaki charakter ma ten dokument? Czy to jest dokument wojskowy,
który ma wyposażyć w Unię Europejską w jakiś instrument wojskowy, czy to jest po prostu jakiś referat kolejny, który pana następca za rok znowu wyrzuci do kosza, jak pan wyrzucił referat pani Mogherini? ¿Funciona? Creo que su señoría tiene una cierta confusión mental. Aquí nadie ha echado a la papelera nada. Hubo un documento hecho en el 2017 que era una reflexión estratégica sobre Europa como un actor global concebido en las circunstancias del momento. Y la brújula estratégica no es un documento de estas características, es un plan de acción para desarrollar la política de seguridad y defensa común de la Unión Europea con fechas, plazos y resultados concretos. Permítame que le diga que la Unión Europea es un conjunto del que forman parte distintas instituciones y la Comisión es una de ellas, pero no es la única. Permítame recordarle que hay otra que se llama el Consejo, al que yo estoy representando aquí. Y por si acaso no se ha enterado usted, la brújula estratégica la ha aprobado el Consejo, no la Comisión. Hemos contado con el apoyo, la cooperación de mis colegas de la Comisión y se lo quiero agradecer porque gracias a ellos el documento es más completo e incorpora puntos de vista más ricos, pero es un documento del Consejo, señoría. Lo han aprobado los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores y lo ha endorsado el Consejo Europeo. ¿O no se entera usted todavía que esta Unión Europea tiene dos pilares, el intergubernamental y el comunitario? Y que yo estoy aquí representando al pilar intergubernamental. Nadie ha echado nada a la papelera. Lo ha hecho quien lo tenía que hacer, el conjunto de los Estados miembros, que son los que, de acuerdo con el tratado, los competentes en materia de defensa. Muito obrigado. Pergunto agora ao nosso colega Vasilkovski se quer fazer uma pergunta de seguimento. Tem a palavra. Yes, I will ask additional question. Senor Borrell, what are the suggestions? What are your suggestions? Modification of this document and the mandates after the outbreak of the war, after the aggression? Do you suggest more troops, faster deployment of those troops, a bigger mandate to include combat mission? Because I think that right now what we need rather moral compass, document which is telling us whom not to sell weapons, on whom to impose sanctions, and whom and how to assist when is attacked by the aggressor. Thank you. Señoría, la brújula no es un documento moral, no tiene esa voluntad. Es un documento técnico-militar, es un plan de acción para reforzar y desarrollar capacidades en los ámbitos de seguridad y defensa. No es un documento moral y, desde luego, no pretende desplegar tropas en Ucrania para ayudar a Ucrania a hacer frente a la agresión rusa. Creo que está usted de acuerdo en que en ningún momento ha pretendido la Unión Europea intervenir militarmente en esta guerra. Estamos ayudando a Ucrania y lo estamos haciendo con los recursos de los Estados miembros y con los recursos del presupuesto comunitario, mejor dicho, de un fondo intergubernamental adosado al presupuesto comunitario, pero que, por ejemplo, no aprueban ustedes en este Parlamento, pero sin convertirnos en un elemento beligerante. La brújula fue aprobada después del ataque ruso a Ucrania y no se consideró necesario reconstruir su arquitectura ni sus propuestas porque esa posibilidad, esa amenaza,
estaba ya considerada entre aquellas amenazas a las cuales la brújula debía venir a dar una respuesta. Por lo tanto, no vamos a rehacer el texto. Entendemos que está suficientemente adaptado a las circunstancias actuales. Pero, como he dicho antes, lo que vamos a hacer es repetir más pronto de lo previsto el análisis de las amenazas, threats and challenges, porque ciertamente la actitud de Rusia nos obliga a prestar mucha más atención a las amenazas que ya sabíamos que podían venir de ese país y que ahora, por desgracia, se han materializado. Muito obrigado. Vou agora dar a palavra ao grupo Renew. Nathalie Loiseau tem a palavra 2 minutos. Merci, Monsieur le Haut représentant. Lorsque vous êtes venu devant notre Parlement en 2019, en audition, avant d'être confirmé, je vous avais demandé de bien vouloir préparer un premier livre blanc de la défense européenne. La boussole stratégique vient d'être adoptée et je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations. Mais vous l'avez dit vous-même, nous ne sommes qu'au début de l'histoire. Or, l'histoire s'accélère et notre défense doit en faire autant. Alors je voudrais vous demander, quand passons-nous vraiment des paroles aux actes? Quand renforçons-nous vraiment notre résilience? Quand mettons-nous vraiment en place un état-major européen opérationnel? Quand la capacité de réaction rapide sera-t-elle vraiment sur pied? Et aussi, pouvez-vous nous donner votre opinion sur les montants qui ont été alloués au Fonds européen de défense, à la mobilité militaire et à la facilité européenne de paix, dont nous avons consommé en un mois davantage que ce que nous avions prévu pour un an? N'avons-nous pas pensé trop petit et trop lent? Je vous remercie. Merci Madame Loiseau, merci Nathalie. Permettez-moi à mon tour de vous remercier pour l'aide que vous nous avez fournie pendant le long chemin de la boussole. Et vous savez très bien, parce que vous y êtes très engagé, qu'elle ne veut pas être un document comme les autres, mais néanmoins, il reste un document. La boussole contient un plan d'action ambitieux pour renforcer la politique de sécurité et de défense d'ici à l'année 30, donc 8 ans. C'est un plan, mais les plans, il faut les mener à la pratique, sinon ça reste un document à garder dans une étagère. Et c'est pour ça qu'elle propose un calendrier et la plus grande partie des actions que nous voulons mener à la pratique sont envisagées dans les 2-3 prochaines années. Donc ça sera avant la fin de votre mandat que vous pourrez évaluer qu'est-ce que la boussole est devenue. Et vous citez, et vous faites bien de le faire, le renforcement de la capacité militaire de planification et de conduite. Certains disent que c'est un état-major qui cache son homme, qu'on n'ose pas dire. Oui, si vous voulez, ça sera la MPCC, ça sera un organe capable de planifier et de mener toutes les missions militaires à mandat non exécutif, plus 2 mandats exécutifs de petite ampleur ou une mission de mandat exécutif de moyenne ampleur. C'est comme ça qu'on la dimensionne. Elle devra conduire des exercices réels, et ça à partir de l'année prochaine. Donc je vous donne rendez-vous. Si dans un an on n'a pas fait d'exercice conjoint des armées européennes, vous pourrez me dire vous n'avez pas mis en pratique vos plans. Et ça c'est des tâches d'un vrai état-major opérationnel européen. Mais ceci va demander des engagements des États membres en matière de personnel mis à disposition, d'investissement, des systèmes de sécurité dans nos communications, par exemple, et sur le court terme, les états-majors des opérations nationaux devront préidentifier quelles sont les capacités qu'ils mettent à disposition de cette MPCC.
Par rapport à la force de déploiement rapide, et je vois que mon temps est déjà dépassé, les délais sont encore plus concrets. J'espère que dans les prochains mois, nous aurons des scénarios opérationnels et le premier exercice réel se tiendra d'ici un an. Je garde le reste de ma réponse pour la deuxième partie de mon temps. Muito obrigado. Nathalie Loiseau para a pergunta de seguimento. Merci, Monsieur le Haut représentant. J'ai une autre question. Au sommet de Versailles, j'ai été surprise. Surprise que l'on demande à la Commission d'évaluer les lacunes capacitaires de l'Union européenne, alors que vous l'avez dit tout à l'heure, cette analyse existe, elle est conduite depuis des années par l'Agence européenne de défense. Tous les États membres en disposent. Alors, ce qu'on attend, ce n'est pas un état des lieux supplémentaire, c'est de savoir ce qui va être fait concrètement pour combler ces lacunes, et notamment lorsqu'on a besoin de matériel pour les opérations de PSDC. Vous avez raison, Madame la députée. Moi aussi, j'étais surpris. Et je l'ai fait savoir. Et j'ai signalé que le tasking que le Conseil européen faisait à la Commission, c'était purement et simplement un copy-paste de la page du traité de Lisbonne où on définit quelles sont les tâches de l'Agence européenne de la défense. C'était clairement un copy-paste. Celui qui l'avait écrit n'avait pas fait preuve de grande imagination, parce qu'il était allé au traité et il avait pris exactement les mêmes phrases pour les coller à l'article qui disait la Commission doit faire. Je signalais que ça c'était déjà fait, avec plus ou moins de succès, et c'est pour ça que le Conseil a dit que la Commission, en coordination avec l'Agence européenne de la défense, devrait mener à la pratique une tâche pour laquelle sans doute les expertises techniques sont plutôt dans le domaine de l'Agence européenne de la défense. Mais on va coopérer avec toute la loyauté, on va mettre ensemble nos capacités, celles que j'ai en tant que président de l'Agence européenne de la défense et mon collègue Thierry Breton en tant que patron du Fonds européen pour la défense. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Agence européenne de la défense n'est pas assez connue. Et ça, c'est ma faute. Ou en partie. Si une institution que je préside n'a pas été capable de casser la barrière de la communication et faire savoir aux chefs d'État et de gouvernement qu'elle existe et qu'est-ce qu'elle fait, ça veut dire qu'on a un problème de communication que je vais essayer de remédier. Parce que la tâche de l'Agence européenne de la défense mérite au moins qu'on la connaisse. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'officiers de toutes les armées européennes qui travaillent ici à Bruxelles pour faire de sorte qu'on puisse savoir quels sont ces defense gaps, ces fameux defense gaps qu'il faut commencer par définir. Qu'est-ce que c'est qu'un defense gap? Un gap, c'est une différence. Entre quoi et quoi? Entre ce qu'on a et ce qu'on devrait avoir. Ce qu'on a, on le sait. Il faut aller et mesurer. Ce qu'on devrait avoir, c'est plus difficile à dire. Qui le dit? C'est l'OTAN? C'est nous? C'est chaque État? Il y a au moins 3 gaps différents. Et donc, il faut combiner ces gaps pour en trouver les bons. Celui qui mesure quelles devaient être nos capacités opérationnelles mises ensemble. Merci de votre question, Madame la députée. Muito obrigado. A próxima intervenção ou pergunta é do grupo PPE. Zeliama Zofko tem a palavra. Dear High Representative, I will ask you simple questions that I've been asking many times here. I congratulate you on Strategic Compass and the big achievement that has been done. But what are we going to do with the key point that we put on the Western Balkan and situation in Bosnia and Herzegovina, the electoral law? How are you going to resolve this issue? Because the elections are coming and the leaders have not been brought to Brussels
to discuss this issue. I think it's a peace and security issue, and the Operation Althea in Bosnia and Herzegovina is increasing. People are getting nervous, they are being scared, rumors are running around, and we are behaving like business as usual. Can I just ask you, what are you going to do about that as a conflict prevention issue? Difficult question. We discussed the prolonged political crisis in Bosnia and Herzegovina in the last European Council. And as you know, in the European Council conclusions, it said that the European Union reiterates its commitment to the European perspective of Bosnia and Herzegovina and the Western Balkans, and that the leaders of Bosnia and Herzegovina need to demonstrate a strong commitment to finalise swiftly the constitutional and electoral reform, vital for the stability and functionality of the country, and to support reforms set out to obtain a candidate status, and that we, the European Union, stand ready to continue its high-level engagement in this regard. This high-level engagement is my team and me, together with the US team that we have been trying to put into practice with not a lot of success. We have been trying to facilitate an intensive talks between political leaders of Bosnia and Herzegovina on a comprehensive package of constitutional and electoral reform at the senior official level last month. I went to Sarajevo also last month. I strongly encourage the political leaders to make the final steps towards finding an agreement. Important progress were made on all elements of the reform, but the parties could not reach a consensus on which they would draft a legal amendment to the Parliament discussion for a final vote. So the technical talks, they are exhausted. But we encourage the leaders to continue working in the Bosnia-Herzegovina Parliament, notably on the amendments to the electoral law, which would allow to improve the framework to hold elections in October. Because general elections have to be held this year, in line with the constitutional and legislative framework in place, to allow the citizens to exercise their fundamental right to vote. And there are some issues related with the constitutional reform that we'll have to keep for my second time. Muito obrigado, Zeliana Zovko. Any follow-up question? The follow-up question is regarding Operation Althea. In Compass, Croatia insisted to put 3 constituent people as a balance for Bosnia and Herzegovina future, as a basis of Dayton-Paris peace agreement. You know very well that Althea has to be approved end of the year by all the Security Council. What are you going to do on this line in order to upkeep this necessary balance in Bosnia and Herzegovina and the legitimate representation, and also to relax all the sides to have the extension of Operation Althea going through at UN Security Council? Thank you. Before going to Operation Althea, allow me to finish your first question, because when it comes to the constitutional and electoral reform, we need to remove discrimination in line with the judgments of the European Court of Human Rights, improve the integrity of elections, and strengthen the functionality of institutions. Our work has been and will remain to protect the spirit of Dayton, 1 state, 2 entities, and 3 constituent peoples, equally preserving the rights of all citizens of Bosnia and Herzegovina, that some of them could not belong to any of these 3 constituent peoples. And this is what the leaders have to continue working, and I hope that we have a
a final agreement. Operation Althea. On the dire situation of Bosnia and Herzegovina, I decided to call the reserve, and now there are 500 more effective in Althea military capacities. I went to Sarajevo to receive them, to welcome these 500 soldiers from different nationalities, from Chile to Turkey, and several member states, certainly, that are there in order to ensure peace and stability and to prevent what may happen, let's hope not, if there is not an agreement that could allow us to go ahead and to call for elections and to hold elections in a peaceful and positive manner. But Althea is an operation that has to be granted and authorized by the United Nations. And I hope that the Security Council will prolong the mandate of Operation Althea. But it's not in my hands. You know how does it work. But I want to believe, I want to expect from the responsibility of all political actors that the Security Council will prolong the mandate of Operation Althea. Because I cannot imagine the peace and stability in Bosnia and Herzegovina without the presence of our mission there. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao nosso colega não inscrito, Fábio Castaldo. 2 minutos. Thank you, dear Chair, dear High Representative, dear Josep. First of all, let me congratulate with you and the whole EEAS for having completed this unprecedented exercise that will give more coherence, ambition and renewed impetus to our approach to global politics. Moving decisively towards the Europeanization of security and defence is something we cannot delay further, and the Russian criminal invasion of Ukraine represents yet another wake-up call. Eventually, we have a guiding light well entrenched in the strategic compass. And my question for you is the following. The Russian criminal invasion forced us to react swiftly and in an unprecedented manner, and we could do it only thanks to the European Peace Facility. This instrument has proven to be an added value to our toolbox, allowing us to transfer military equipment to Ukrainian armed forces. However, the resources allocated for 2022 are already over, while the challenges we are facing are definitely not. Therefore, I would like to ask you whether there is an intention to front-load resources in order to keep on supporting Ukraine, while also provide sufficient funding to several other partners, especially the African Union and its endeavours to set up an effective continental security apparatus. Thank you very much. Senhor Vice-Presidente da Comissão, para responder. EPF, Peace Facility. Sí, comprendo que a la vista de la aportación extraordinaria de 1.000 millones de euros para financiar armamento defensivo para Ucrania, se pueda tener un cierto temor acerca de los recursos que todavía quedan para hacer frente a otras necesidades. Porque estos 1.000 millones de euros no son los primeros que hemos gastado. Hemos asignado antes de ellos otras cantidades no tan importantes, pero otras cantidades a distintos de nuestros más importantes partners. Hemos asignado fondos a Moldavia, hemos asignado fondos a distintos países africanos, habíamos asignado fondos a Mali que ahora están on hold, están congelados a la espera de cómo vaya la situación. Habíamos asignado antes también a Ucrania, antes de estos 1.000 habíamos asignado previamente otros 35, pero quiero tranquilizar a su señoría, señor diputado, nos quedan fondos suficientes para lo que queda de este periodo de 7 años. Y Ucrania seguirá siendo una prioridad. Si la guerra continúa y tenemos que seguir financiando y proveyendo armas, porque no es solo cuestión de capitales financieros,
Nadie hace la guerra con billetes de banco. La guerra no se hace con el portamonedas, se hace con materiales efectivos que ciertamente hay que financiar. Si la guerra continúa, tendremos que estar dispuestos a seguir manteniendo nuestro apoyo a Ucrania. Pero por el momento todavía tenemos fondos suficientes, tanto en la partida que ha sido asignada a Ucrania como en el resto de la European Peace Facility, para atender otras necesidades que espero que no sean tan urgentes, tan apremiantes y tan graves como las que estamos teniendo que hacer frente en Ucrania. Fabio Castaldo, follow-up question. Muchísimas gracias. Thank you very much. It's certainly true that the most urgent issue to be addressed is the criminal invasion of Ukraine, and I'm convinced that we can be a decisive actor in the conflict through several means in our variegated toolbox. However, we must not forget also the threats that we are facing, dear High Representative, that they are variegated and they come from all the strategic directions. Therefore, how we will ensure that sufficient attention and funding will be given also to the European southern neighbourhood? We increase our capabilities for operating theatres that are different from those present in the East, and the renewed impetus for military mobility will keep this need into account. Thank you very much. Muchísimas gracias. Sí, en efecto, estamos a principio del periodo presupuestario y tenemos que guardar fondos para futuras necesidades. Pero quiero insistirle en que de momento creo que podemos hacerlo. Tenemos todavía recursos suficientes, no voy a desvelarle cuántos, pero tenga la seguridad de que de momento, tanto para atender mayores necesidades de la parte de Ucrania como para guardar reservas para otros problemas de tipo militar, disponemos de recursos suficientes. Muito obrigado, Vice-Presidente. Há uma última pergunta para encerrar esta nossa sessão de perguntas. Josas Olekas, Grupo S&D, 2 minutos. Ačiū pirmininkė, gerbiamas aukštasis įgaliotinį, ačiū už jūsų darbą ir pristatytą dokumentą. Jūs labai tiksliai ir daug pasakėte apie reikalingumą turėti mūsų pajėgumus. Bet aš norėčiau pasitikslinti apie kitą dalį strateginiam dokumente pažymėtą karinį mobilumą. Čia jau buvo keltą kartų klausimas dėl lėšų. Kai mes tvirtinom biudžetą, mums atrodė, kad per mažai lėšų kariniam mobilumui. Ir antras dalykas, ar jūs numatote dabar paskatinti, pagreitinti karinio mobilumo priemonių įgyvendinimą pagal strateginį dokumentą, nes kryptis mobilumo karinio yra žinoma, matoma, mums palengvino mūsų darbą ponas Putinas su savo invazija į Ukrainą. Ir kitas dalykas, ar matote galimybę kaip nors kooperuoti lėšas kariniam mobilumui su, pavyzdžiui, tarptautinio transporto koridorių darbais. Ačiū. En efecto, en el presupuesto tenemos asignados 6.000 millones de euros para reforzar la movilidad militar. Por movilidad militar se refiere a disponer de infraestructuras de transporte que puedan canalizar el movimiento de medios militares. Y ciertamente tenemos muchas infraestructuras, pero no todas ellas soportan el paso de un tanque Leopard, por ejemplo, que pesa lo suyo. Es decir, que hay puentes en nuestras infraestructuras de transporte en las redes secundarias que no están pensados para facilitar la movilidad de medios militares. Y nos podemos encontrar en situaciones donde tengamos que usarlas para esto, que probablemente haya que desplazar capacidades militares del oeste al este.
Y ciertamente los grandes ejes de comunicación lo permiten, pero a veces las capacidades militares hay que llevarlas a regiones donde las comunicaciones son escasas y seguramente no están pensadas para facilitar el tránsito de medios pesados. Y eso es lo que se planteó y se acordó destinar una cantidad de 6.000 millones, que inicialmente eran 10.000, pero que en los ajustes presupuestarios los Estados miembros redujeron a 6.000 en su propuesta. Pero 6.000 millones dan para lo suyo. Evidentemente no dan para rehacer toda la red secundaria de las carreteras europeas, pero sí para resolver algunos puntos críticos donde la desproporción entre la capacidad de tránsito y los vehículos que deben transitar es muy grande. Estamos canalizando las peticiones que nos hacen los Estados miembros. El programa de movilidad militar tiene un board donde están representados los ministerios de Defensa y Obras Públicas y Transporte de todos los Estados, y ellos son los que deciden a qué proyectos asignarlos. Todavía nos quedan recursos, pero seguramente los agotaremos dentro de poco. Muito obrigado. Nós já excedemos o tempo previsto para este debate. Vamos ter que terminar o nosso debate aqui. Eu quero agradecer a cooperação e a presença valiosa do Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia e Alto Representante Josep Borrell. Está assim terminado este período de perguntas que estava na nossa agenda de hoje e passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado. So, colleagues, let's continue the discussion. I would first start with a short announcement. The S&D and ECR groups have notified the President of decisions relating to changes to appointments within committees. Those decisions will be set out in the minutes of today's sitting and shall take effect on the day of this announcement. And now let's move to the next point of our agenda, which is statement by the Vice President of the Commission, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, situation in Afghanistan, in particular the situation of women's rights. I remind you that the free seating is applied with exception of the first two rows that are allocated to group leaders. Then you will be able to request catch the eye and blue cards via your voting machine after having inserted your voting card. I would also like to remind you that intervention in the chamber will continue to be made from the central rostrum, except for the catch the eye, blue cards and points of order. And now, Mr. High Representative, let me give the floor to you immediately. Señor Borrell, por favor. Gracias. Mr. President, honourable members of the European Parliament, in the last 5 weeks, our attention has been largely focused on the Russians' war against Ukraine. But at the same time, the situation in Afghanistan remains critical.
The European Union and its member states have provided a massive upscale of humanitarian assistance to avoid famine, but while saving lives is necessary, it's not sufficient. Systematic violations of human rights are reported across the country, and all Afghans are suffering. However, I would like to dedicate my short speech today to the women and girls of Afghanistan. Within the past 2 weeks, we have witnessed the heartbreaking images of girls full of hope turning up from school. They went to school and they were called to go back home because they were not allowed to be there. They were not allowed to attend the schools. And they had to turn away at the school gates because the Taliban reversed their promise to the Afghan people of opening secondary schools for all. Denying education to millions of girls goes against the commitment that Afghanistan as a state has signed. It is against the commitments that Taliban themselves have made to the Afghan people and to us, to the international community. Several Muslim countries and organizations have also condemned these actions, pointing out that within an Islamic system, women are integral part of the workforce, in government and in higher education. The Taliban must reverse these decisions. The decision to deny education to girls, not for us, not for the sake of the international community, but for the sake of the future of the people of Afghanistan, for themselves, for their people. And we are delivering in our commitment to the people of Afghanistan, and in particular to Afghan women. 75% of the European Union 250 million package for health, education and livelihoods now put special attention to women and girls, to the women's and girls' rights. And we are supporting, for example, 23,000 small-scale entrepreneurs. Mainly of them are women. You know, we have systematically engaged with the Taliban for full inclusion of women in all humanitarian operations. In 2021, we deployed 222 million euros just for humanitarian intervention with a strong prioritization of female-headed households. Over 80% of our health and nutrition beneficiaries are women and children. And while we also support training for young women to become primary and secondary school teachers, but for what, if at the end they are forbidden to put in practice their capacities for the good of their people? Afghan women must be given the opportunity to speak out and to represent themselves as equal partners in shaping the new Afghan reality. This is why I facilitated on the 10th of March the establishment of the Afghan Women Leaders Forum, Afghan Women Leaders Forum, to provide women a forum for voicing their concerns on the international stage. I know that the only way to support the people of Afghanistan is to continue raising this issue with the Taliban, who are the ones who have the power and the administrative capacity in Afghanistan. We make our voice heard by talking with the Taliban de facto government, like it or not. We take note of their commitments and we assess them by their deeds. Walking away and leaving the field to others is not an option. It's by being present, also in Kabul, and by engaging on the basis of the European Union's benchmark, that we can best defend Europe's interests and the values we share with Afghan people, and in particular with Afghan women in this dire situation. I think this exchange, this debate,
can help to bring the attention of the world to this forgotten drama, to this forgotten tragedy, the drama and the tragedy of millions of girls whose future is being jeopardized by this cruel decision of not allowing them to be taught, to learn, to prepare for their future lives. I hope the voice of the European Parliament will be heard about it. Thank you. Thank you very much, Mr. High Representative. Now I would like to give the floor on behalf of the Group of European People's Party to Madame Zovko. The floor is yours. Thank you, Madam President. Dear High Representative, on the 24th of February, the day that the Russian war against Ukraine started, we were returning from an AFET mission to Uzbekistan and Tajikistan. The aim of the mission was to learn about security consequences of the chaotic departure of the international community from Afghanistan. We were explained that imminent danger of Islamic State spreading further and humanitarian catastrophe that will happen in the country. Such events will create new migration waves and will increase the security challenge on our borders. We cannot allow this to happen and have to insist on the fulfilment of the region's counter-terrorism commitments. In the meantime, the EU has to rethink its security and defence mechanism. In addition, women are suffering under the Taliban rule. Nowhere have women's and girls' rights been so challenged as they have been in Afghanistan. The Ministry of Women's Affairs has been dismantled. Participation of women in leadership roles is restricted. Women leaders, officials and activists are persecuted. Female activities in public life have ceased to exist. I strongly condemn the recent decision by the Taliban to bar secondary education for girls. Women and girls are crucial contributors to a resilient and prosperous society, to a strong economy. Without the right of education, women are pushed into poverty and submission. I welcome the EU support to Afghan Women Leaders Forum and its aim to facilitate an inclusive dialogue for Afghan women from various sectors.